Para quienes se asoman a redes sociales, Felipe, esta mañana, hay dos tendencias que le quiero explicar. Justicia para Laura. Sí. Y la otra es Valle de Lili. Laura es la historia de una niña que hace 8 o 9 años. Año 2017, entre 2017 y 2020. Ok, arrancó hace 8 años, Felipe, esta historia de Laura. Tenía 15 años, Laura quería... hacerse un cambio de... cambiar de género. Laura quería dejar de ser Laura, porque sentía que era un niño en el cuerpo de Laura. ¿Cuántos años tenía Laura? 15 años en ese momento. Menor de edad, sí. Y va a la clínica Valle de Lili y comienzan el proceso para hacerle el cambio de género, que quiere decir un tratamiento con hormonas, testosterona y demás. Y Laura se demoró en ese tratamiento 3 años. Sí, señor, entre 2017 y 2020, aunque con el paso de los años, Laura cambió de opinión, es decir, Laura otra vez es Laura, es mujer. Y dice la familia y su abogado, porque este caso ya llegó a un proceso en el que la familia está demandando a la clínica por hacer el procedimiento sin autorización de los padres, que fue un error en el dictamen médico y que por eso le dieron testosterona y le hicieron procedimientos, más que una voluntad, un error médico, que es lo que dice hasta ahora Néstor, el abogado y la familia. Pero para resumir la historia, Laura, el tránsito de género a hombre y vuelve a ser Laura. ¿Y cómo se equivoca un dictamen médico que era por voluntad de la niña Laura? Ese es el argumento del abogado, porque le insisto, este caso contra la Fundación Valle de Lili ya llegó a un proceso judicial. Pues la Fundación Valle de Lili, que es una de las clínicas grandes, de las más prestigiosas en Colombia, tendrá que enfrentar ahora una demanda por el cambio de género de esta, yo creo, Felipe, que no es adolescente, a los 15 años, niña Laura, ¿verdad? Y hay metidos aquí grupos religiosos moviendo este tema, claro, porque se ha convertido en una batalla también un poquito alrededor de los colectivos LGBTIQ+, también. Claro, acuerde que hace unos meses comentamos acá, Néstor, la sentencia de la Corte Constitucional que permitía que un niño de 7 años o más fuera donde el notario, sin los padres, a decir que ya no se iba a llamar Felipe, sino Pedrita. A Laura. ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo. Bueno, entonces... Y me acuerdo de los horrores y los miedos que provoca este tema. Y este tema de Laura, Felipe, lo que demuestra es que dejar esta decisión en manos de un niño no se puede. A los 7 o a los 14 Claro, o a Néstor, los 15, porque un niño ¿cómo puede ser un error médico? Pero es que un niño puede cambiar de parecer. O sea, yo creo que ahí tiene que haber un criterio claro, un límite claro. Un niño no puede tomar esta decisión, Néstor, porque es que, bueno, un niño quiere ser abogado, a los 7 años quiere ser médico, y en términos como estos no hay cómo echar para atrás. Mire usted ahora el problema. Yo a los 15 años, padre, no sabía si quería patineta o bicicleta. Por eso le digo, entonces ahí debe haber un criterio muy claro. Imagínese a los 15 eso es años que se solicitaba la autorización de los padres de familia para poder avanzar. Que es donde está la almendra de este caso. Ahí es donde está el abogado Néstor diciendo que el problema aquí es que esta, que era una niña de 15 años, como usted contó al principio, nunca tuvieron en la clínica un documento con el respaldo de padres o tutores para este caso, para un procedimiento que al final es irreversible, porque hay procedimientos de cambio de género que son irreversibles. A Laura le hicieron tratamiento hormonal. ¿Y los padres y tutores dónde estaban en ese momento? Óigame este cuento. Laura, 15 años, le hacen el tratamiento hormonal. Pero fuera de eso, le hicieron una cosa que se llama masculinización pectoral. ¿Qué es perder los...? Masculinización pectoral quiere decir... Pues, quitar los senos. Quitar los senos. Y entonces, por cuenta de eso, que parece un daño irreparable, hay una batalla jurídica, política, ideológica enorme esta mañana en el Valle del Cauca. Bueno, en todo el país, porque esto ya aquí se metió medio mundo. Hugo Mario Palomar. Néstor, la historia de Laura comenzó en el año 2006, cuando apenas tenía 5 años y fue abusada por la empleada doméstica de su casa, un abuso sexual que se repitió y se extendió hasta el año 2008. Después de eso, Laura creció con temor a ser mujer y cambió algunos aspectos de su personalidad. Ella dice que guardó silencio hasta los 14 años, pero después de ver videos en redes sociales sobre las características de una persona transgénero, pensó que ese era su caso y entonces decidió buscar
ayuda profesional. Laura fue atendida por un psiquiatra que procedió a diagnosticarla con disforia de género y es allí cuando llega a la prestigiosa Fundación Valle de Lili de Cali, considerada una de las mejores clínicas de América Latina, la clínica que ahora tendrá que responder a esta demanda interpuesta el pasado 7 de noviembre por la familia de esta joven que fue sometida a este procedimiento de cambio de género. Según la familia, los médicos de esta clínica habrían realizado un aparente diagnóstico erróneo y habrían iniciado un tratamiento irreversible a esta menor cuando tenía 15 años entre el 2017 y el año 2020 sin cumplir con protocolos científicos. Dice la familia que a la adolescente le habrían administrado testosterona y después bloqueadores de pubertad en una etapa no recomendada. Además, de acuerdo a la familia, los médicos le realizaron a Laura un procedimiento de masculinización de toras sin el consentimiento informado del caso, pero además de eso, Laura después decide que quiere seguir siendo mujer y es ahí donde se presenta la crisis para su salud mental. Lo que intenta ahora demostrar la familia a través de su abogado, la familia de Laura, es que hubo un diagnóstico apresurado, que ella no tenía la necesidad de un tratamiento hormonal como el que le adelantaron los médicos de la Fundación Valle Lili. Ahora Laura tiene 20 años, quiere seguir siendo mujer. Nosotros consultamos, Néstor, a la clínica Valle Lili y a través de un mensaje de texto nos ha respondido que aún no ha sido notificada de la demanda, que en su momento van a responder. Advierte, eso sí, la clínica, que todos los procedimientos que allí se adelantan son con evidencia científica y con el respectivo consentimiento de los pacientes, Néstor. Gracias. Esta es la historia básicamente, Felipe, de Laura, que volvió a ser Laura. Laura dejó de ser Laura, se puso un nombre masculino y ahora está en plan de volver a ser Laura. Me cuesta mucho trabajo pensar que una institución tan seria como el Valle de Lili haya cometido un error en eso, Néstor. Me cuesta mucho trabajo y me pregunto si la niña fue a los 14, 15 años a que le hicieran eso. ¿Dónde estaban los padres en ese momento? A mí lo que me cuesta trabajo entender, Felipe, es por qué, y le confieso, no es que me cuesta trabajo, es que soy incapaz de entender cómo se le deja esta decisión a un niño. Si el niño quiere cambiar, pues esperemos a que el niño tenga un poquito de uso de razón. Pero no es que eso es lo que llaman disque libre albedrío. Sí. Y después pasa esto, que va, dice, hágame esta cosa, este procedimiento, se lo hacen y al cabo, como le decía el padre ahora, de 2 años dicen, no, es que yo la verdad no quiero ser mujer más o no quiero ser hombre más. Que en nuestra sociedad, Felipe, los niños no pueden votar, quiere decir no tienen capacidad de decidir ideológicamente, políticamente, pero por el otro lado no los dejamos tomar trago. No pueden consumir drogas, pero sí pueden cambiarse. No, es que para abrir una cuenta de banco se necesita el consentimiento de los papás. Uno tiene que firmar. Bueno, ese es uno de los grandes misterios de nuestra jurisprudencia. Lo de Laura, Felipe, pasó hace rato categoría misterio. Abogado Contreras en Cali, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Néstor. Muchas gracias por el espacio. El doctor Pedro Daniel Contreras es el abogado de la familia de Laura, ¿verdad? Es correcto, Laura y su familia. ¿Laura se llama hoy, volvió a llamarse Laura? Sí, es correcto. Hoy es mujer, hoy es lo que siempre fue, una mujer. ¿Durante cuánto tiempo Laura no fue Laura, doctor Contreras? Pues mire, ella llegó a Valle de Lili diciendo que ella era realmente un hombre, pero bastante rápido sucede que ella empieza a arrepentirse. O sea, ella llega. Y aquí me parece importante dar un poco de contexto por lo que les oía hablar hace un segundo. Sí, señor. Ella le cuenta a sus padres que fue abusada cuando tenía aproximadamente, o sea, ella fue abusada cuando tenía entre 6 y 8 años, como bien lo dijeron aquí, pero ella guarda silencio sobre ese abuso. ¿Que fue abusada por quién? Por la empleada de servicio de su casa. La empleada abusó de la niña Laura. Sí, de ella y de su hermanito chiquito. Pero, digamos, eso, nosotros preferimos no ahondar mucho en ese episodio porque además pues, puede ser revictimizante. Pero el caso es que ella cuenta que eso sucede y que ella decide no contarle a nadie hasta que tiene 15 años. Y ese episodio es relevante porque ese es el motivador de la decisión de cambio de género. Entonces ya le cuento. Antes de eso,
Ella dice, yo entro a mi adolescencia con miedo a convertirme en una mujer, con miedo a ver cómo se desarrolla mi cuerpo femenino, ¿sí? Y empieza a tener episodios de depresión, de ansiedad, de autolesiones, problemas con la alimentación, como sucede en muchos casos de estos. Eso viene acompañado de una cantidad de contenidos en redes sociales, específicamente en YouTube, de ella viendo activistas trans que le están diciendo que si tienes estas inconformidades con tu cuerpo es porque probablemente tu cuerpo es incorrecto, naciste con el sexo incorrecto, entonces hay que cambiártelo. Cuando cumple 15 años ella le di cuenta sobre el abuso y entonces los papás lo que hacen es empezar a buscar apoyo para ese problema de base y los demás síntomas que ella presentaba. Primero la llevan a un psicólogo, después a un psiquiatra y el psiquiatra les dice, yo sé que hay un equipo en Valle del Lili que quiere empezar a crear una clínica de género para niños y adolescentes. Entonces ella llega a Valle del Lili y la recibe un equipo médico cuando, uno, todavía no existe la clínica de género para niños, dos, el equipo médico no tiene capacitación para transicionar niños, para transicionar a nadie, mucho menos a niños, y tres, la clínica no ha sido ni aprobada por la Junta de Valle del Lili, o sea, la unidad de género no ha sido aprobada por la Junta de Valle del Lili ni ha sido lanzada al público. A ella la reciben y con el afán de poder mostrar, oiga, si tenemos pacientes para esto, la diagnostican en la primera consulta, ignoran todo esto que le estoy diciendo, o sea, ignoran el abuso, ignoran las comorbilidades de depresión, de ansiedad, de autolesiones, y muy poco tiempo después pasan a intervenirla con hormonas, testosterona concretamente. Y después de que ella ya está intervenida, es que este equipo médico va y se capacita en temas de género, y ya es en noviembre del año 2017 que ellos lanzan la clínica públicamente. Ahí sí la encontramos nosotros en los noticieros. Pero a ella la intervinieron mucho antes y de manera irresponsable. Pero doctor Contreras, ¿esa intervención cuenta con el aval de los padres de familia, de los padres de Laura? ¿Ellos firman un consentimiento o una autorización? Esa parte es muy importante. Nosotros, y creo que alguien aquí en el programa lo alcanzó a mencionar, como a mí me cuesta mucho creerlo, pues yo le digo, a nosotros también nos sorprendió muchísimo cuando Laura, su papá y su mamá nos dijeron, es que nosotros nunca firmamos un consentimiento informado. ¿Nosotros qué hicimos? Se lo pedimos a la clínica, no una, sino 3 veces. Es decir, nosotros mandamos primero una solicitud de historia clínica, no llegó el consentimiento informado, después la pedimos con los anexos, donde debería estar el consentimiento informado, no llegó. Después pedimos expresamente, por favor envíenos el consentimiento informado, y nunca lo enviaron. Pero doctor Contreras, más allá de que no lo hayan enviado, usted tiene contacto permanente con los papás de Laura. ¿Ellos recuerdan haber firmado un consentimiento, una aprobación? No, por eso le digo que yo, después de que el consentimiento nunca llegó, yo volví y les insistí, yo les he preguntado muchas veces, ¿ustedes están seguros de que nunca les informaron esto por escrito? Los riesgos, las intervenciones que se iban a realizar que eran irreversibles, una posible alternativa. Ellos dicen, no, nosotros nunca firmamos eso, no nos lo dieron. Y el tratamiento era diciéndoles, oiga, confíen en el equipo terapéutico porque pues su hija es posible que se suicide y si ustedes la sacan de aquí, pues es su responsabilidad. Claro, pero doctor Contreras, ¿cómo llega esta familia a que la respuesta a su problema sea el cambio de género? Nos venía usted contando que buscaron primero atención psicológica por las consecuencias de ese abuso del que había sido víctima Laura por la empleada de la casa de la familia y llegan a la Fundación Valle del Lili remitidos por ese psicólogo. ¿Quién es? ¿De dónde sale la idea de que la solución era el cambio de género? Pues del equipo terapéutico de Valle Lili. Allá la reciben. Laura, como le digo, venía recibiendo todos estos contenidos de redes sociales. Ella decía, soy un hombre. Y llega el equipo de Valle Lili que tiene ganas de montar una clínica de género para niños. Ellos dicen, lo que ella necesita es que le cambien de sexo y se lo dicen a los papás. ¿Qué me dijo el papá a mí cuando lo entrevisté? Para dar un poco de contexto, él me decía, mire doctor, yo a todas las personas que yo les preguntaba, que yo tenía dudas, porque yo sabía que mi niña sí era niña, a todas las personas que yo les preguntaba me decían, es que usted está en Valle del Lili, usted no puede estar en mejores manos, hágale caso al equipo médico. Y claro, él obviamente actualmente está muy dolido, él me dice a mí, yo no tuve la berraquera para sacarla de ahí y a él le duele no haberlo hecho, pero piense que no le estaban dando la información completa, él confiaba en que estos eran los mejores médicos, le decían que lo que necesitaba su hija era eso y además su hija alimentada de toda esta información en redes, pues, claro, les estaba diciendo, yo soy un hombre. Doctor Contreras,
¿Hubo un acompañamiento psicológico, psiquiátrico en todo el proceso? No solo en la parte física, sino en el acompañamiento emocional, mental. No como debería. Es decir, dentro del equipo terapéutico sí había una psicóloga y un psiquiatra, pero a ella no la estaban tratando por estos síntomas que yo le digo. A ella la estaban transicionando. Y mientras tanto iban chequeando cómo iba y ella hoy en su declaración dice, yo nunca estuve bien. Y si revisamos la historia clínica, en efecto nunca estuvo bien. O sea, los episodios de los problemas con la alimentación siguieron, la depresión siguió, las autolesiones siguieron. No, a ella no la estaban mejorando. Sí, durante ese proceso hormonal, durante ese tratamiento, doctor Contreras, ¿los papás no se enteraron? ¿O por qué no se opusieron a que se hiciera ese proceso de transición? Lo que le digo, porque el equipo médico obsesionado con montar la unidad de género para niños y con mostrar a Laura como un caso de éxito, les insistía a los padres, ella lo que necesita es ser transicionada y ustedes deben es confiar en lo que está haciendo nuestro equipo terapéutico. Pero yo no, para mí es inexplicable cómo hacen eso sin darles el consentimiento informado. Doctor, ¿cuánto costó el tratamiento? Claro. Perdóneme, padre. Esa era. No le tengo una cifra clara, eso pues ella tenía medicina prepagada y lo cubrió. Ella tuvo que pagar su cirugía de masculinización y hoy día ya pagó una reconstrucción de su pecho. Por eso, pero la familia pagó parte de la cirugía. La cirugía la pagó la familia, sí. Sí. ¿Y cómo es posible que la familia pagó la cirugía de masculinización de una niña de 15 años y 8 años después están reclamándole a la clínica? No, hay que aclarar dos cosas. Ella llega a los 15 años a Valle Lili y ahí es que la empiezan a intervenir con hormonas y eso es antes de lo que está médicamente recomendado por los protocolos médicos. Le dan testosterona, luego cuando ya cumple 16 y ella empieza a decir, es que yo soy mujer, que yo quiero tener hijos, quiero poder amamantarlos, estos médicos ponen en la historia clínica que hay dudas con la certeza del diagnóstico y cambian a bloqueadores de pubertad, lo cual pues no está escrito ni recomendado en ningún lado, para un uso que no corresponde, que es interrumpir la menstruación, y le dicen a Laura, tranquila, que cuando te dejes de tomar los bloqueadores de pubertad recuperas la menstruación. Luego, 2018-2019, vuelven a intervenirla con testosterona y es cuando ella cumple la mayoría de edad que le hacen la cirugía. La orden la da la clínica Valle del Lili y la cirugía se realiza en otro lugar. La cirugía, la de masculinización pectoral, ¿no le hicieron en Valle del Lili? No, es con orden de los médicos de Valle del Lili, pero se hace en otro lugar y se hizo cuando ella ya tenía 18 años. No entiendo, ahí me pierdo, doctor Contreras. Si ella estaba arrepentida, ¿por qué se hizo la cirugía de masculinización? No, ella se arrepiente después de la cirugía. Ella se arrepiente al cumplir la mayoría de edad, se hace la cirugía. Usted me dice que cuando tenía 16, 2 años antes de la cirugía, ya estaba diciendo ella que estaba arrepentida. Lo que pasa es que ella estaba muy afectada en su salud mental. Y, o sea, esto pues es importante ponerlo en contexto con todo lo que ella le pasó y le estaba pasando. Y eso también es importante para decir que el diagnóstico de disforia de género fue errado, porque los médicos debieron haber confirmado que su inconformidad con el cuerpo tenía que ser permanente. Entonces, si durante el tratamiento ella empieza a mostrar dudas, que tal vez sí soy un hombre, que tal vez no, que tal vez yo quiero ser madre, que quiero amamantar y tener a mis hijos, pero después vuelve y dice, no, yo sí quiero seguir adelante con las hormonas y que a convertirme en un hombre, pues es evidente que hay una afectación grave a la salud mental y debieron haberse ocupado de eso. Doctor Contreras, ¿este proceso cuánto dura? Laura llega a los 15 años en ese primer contacto buscando esta atención psicológica y termina en esta historia que usted nos está contando y va ¿hasta qué edad de Laura? Lo que dijeron al principio es correcto, entre 2017 y 2020 ella cumple la mayoría de edad, ahí le hacen la cirugía y ella nos cuenta que una vez le hacen la cirugía ella como que se siente liberada, como oiga, ya como que salí de algo, y entra la pandemia y en pandemia ella en sus momentos de reflexión y dice, no, yo la verdad, yo siempre fui Laura, yo lo que hice estuvo mal y ella quería seguir con su vida normal y la razón por la que nos busca a nosotros es porque ve que en Valle Lili siguen transicionando niños y su primera pretensión es, oiga, yo no quiero que lo que me pasó a mí le pase a más niños en Colombia. Pero ¿por qué culpan a Valle de Lili, a la clínica de Cali, doctor Contreras, de decisiones que tomó Laura y que tomó su familia, que le patrocinó la familia? No, es que creo que como aquí bien lo dijeron, pues esta decisión no la puede tomar ella en el estado mental en el que estaba y a la edad en la que tenía.
Ella llega a los 15 años y este equipo terapéutico la diagnostica mal porque no da espera. ¿Qué diagnóstico le hicieron? Cuando usted dice, y nos ha dicho varias veces en esta entrevista, que la diagnostica mal, ¿qué quiere decir, doctor Contreras? Que ellos en la primera consulta dicen que ella tenía disforia, pero para usted poder diagnosticar disforia tiene que haber revisado y haber tenido una espera prudente, a ver si sí hay una inconformidad con su cuerpo que permanezca en el tiempo. Eso no lo había. Ellos primero habrían podido revisar en los manuales psiquiátricos si disforia había... es lo que antes se llamaba trastorno de identidad. No les sé decir cómo se llamaba antes, sé que en el DSM-5 estaba puesta como disforia. Sí. Y bueno, además de que hubieran podido revisar otros diagnósticos en relación con el género, también era importante empezar a atenderle los síntomas que ella traía. Primero, el abuso de base, y segundo, la depresión, la ansiedad, las lesiones, los problemas con vómito, con la alimentación. Eso no lo hacen. ¿Quién llevó a Laura a que fuera tratada por disforia en la clínica Valle de Lili? A ella no la llevan para que sea tratada por disforia. Sus padres querían que el abuso fuera tratado, que el abuso que ella que confesó haber sufrido fuera tratado. Y le recomiendan ir a este equipo terapéutico de Valle de Lili y lo que dicen es que hay que cambiarle el género. Y aquí no hay, doctor Contreras, le pregunto, una cadena de equivocaciones. La de Laura, pero Laura era una niña de 15 años. La de la familia que permite el tratamiento de cambio de género. La de médicos que seguramente se apresuraron. O sea, yo creo que hubo una cadena de errores por parte del equipo médico. Ahora, usted me pregunta por la familia. Le repito lo que yo obtuve de las entrevistas con ellos. Ellos creían estar y estaban en la mejor clínica de Colombia, una de las mejores de América Latina. Tenían un equipo médico que les decía que había que actuar de X forma y además no les estaban dando la información completa porque consentimiento informado no hubo. Entonces... Pero abogado, acá sí. Pero ¿acaso estos cambios de género no se tienen que hacer antes de la pubertad? Y se lo pregunto porque acabamos de ver un caso, el de la jugadora transgénero de la selección de voleibol de la Liga de Antioquia, quien la propia Corte Constitucional obligó a reintegrar después de haber sido excluida por precisamente pues ser hombre y haberse vuelto mujer. Y lo que se miró en estos casos, lo que dice, digamos, la literatura internacional o lo que han adoptado distintas federaciones internacionales en el caso del ciclismo, el atletismo, la natación, rugby, fútbol, es que el cambio de género se tiene que dar antes de la maduración sexual del atleta, es decir, algo que se presenta entre los 12 y máximo los 14 años. Luego, no es lo normal. Si ella quisiera, digamos, después seguir una carrera en el deporte, que si hubiera hecho el cambio de sexo a esta edad. ¿Acabamos de ver con la jugadora de voleibol de la selección de Antioquia? No, a ver, esto pues es muy discutido en muchas partes del mundo. Hay los países que empezaron a dar vía libre a estos tratamientos, hoy los están restringiendo, ¿no? Tenemos el ejemplo de Suecia, de Reino Unido, que además tenemos una experta sueca en este caso que nos dice que lo que se hizo estuvo mal. Pero pues si me preguntan por la edad, hay casos de transición que se han dado jóvenes, niños y adultos y la verdad es que los protocolos con los que realizan hoy son muy cuestionados, el respaldo científico que tienen para usted poder empezar a transicionar a un niño. Sí, pero aunque no fueran cuestionados estos protocolos, y yo vuelvo al caso de Laura, en el caso de Laura los desatendieron completamente. Le dieron hormonas antes de la edad permitida, le dieron bloqueadores de pubertad cuando no correspondía, la diagnosticaron rápidamente, el equipo médico empezó a tratarla cuando no estaban capacitados en transición de género. Es que los estándares de la sociedad... Doctor Contreras, Laura, después de que recibe el tratamiento hormonal, de eso que usted llama transicional, ¿tuvo barba, tuvo bigote? Claro, esto tiene muchos efectos, como lo hemos dicho, irreversibles, que le afectan la salud mental, pero el cuerpo evidentemente le sale vello facial, tuvo que hacerse tratamiento láser, pero es que además le cambia la cara, le cambia la voz, le cambia el cuerpo, o sea, y el propio líder del equipo terapéutico de Valle de Lili en sus entrevistas lo dice, hay cosas que no van a cambiar, entonces esto no se puede, esos tratamientos no los pueden adelantar así de irresponsablemente. Doctor Contreras, de todo eso, de lo que le hicieron a Laura en el tratamiento, ¿qué es irreversible hoy, cuando ella tomó la decisión años después de volver a ser Laura? Lo que le digo, lo de la masculinización pectoral es evidente, ¿no? Ella puede reconstruir, y de hecho reconstruyó el pecho estética, pero no funcionalmente.
pero además hay muchas cosas que no sabemos cómo habrían sido distintas por lo joven que estaba, la cara, el cuerpo, el tema de la manzana Adán, etcétera. Y tenemos además en este proceso una experta en ginecología y fertilidad que nos dice que todavía, como estos casos son en gran parte desconocidos, todavía no hemos terminado de conocer los daños que pueden ocurrir sobre estas personas. O sea, podemos estar hablando de daños futuros que no conocemos, y ella habla de mayor riesgo de infarto, mayor riesgo de cáncer, bueno, problemas con la fertilidad. Estos procedimientos son graves, son importantes y a la hora le hicieron un daño. Excúseme, en el tema del consentimiento informado, porque es que la clínica Valle Lili es, además de una clínica de gran reputación, pues muy rigurosa con todos estos procedimientos. Yo vivo en Cali, he sido paciente de esa clínica y realmente me parece increíble que se haya adelantado todo este proceso sin un documento firmado por la familia de la menor en ese entonces, de Laura. ¿Usted está seguro que no existe ese documento, que no existió ningún tipo de autorización por parte de la familia de la paciente a la clínica? Yo estoy de acuerdo con usted, a mí me parece increíble y nos pareció increíble a todos, por eso lo pedimos 3 veces, por eso yo les insistí tanto a ellos en, oiga, ¿estás seguro que no lo firmaron? Y lo que le digo, cuando le han preguntado a la clínica, creo que aquí mismo lo mencionaron en estos días, ella dice, todos nuestros procedimientos se hacen con consentimiento informado. Pues yo me imagino que esa es una respuesta genérica, no pueden decir otra cosa y tampoco van a decir todos menos este, pero donde ese consentimiento llegue a aparecer, yo lo pondría en duda, primero. Pero porque el cheque de la familia que pagó la extirpación de los senos, la masculinización de los senos, ¿no es prueba de la voluntad de la familia, doctor Contreras? Le repito que esa masculinización se hizo cuando ella pues ya había cumplido la mayoría de edad y pues ella insistía en que eso es lo que quería en ese momento, ¿sí? El padre me dice a mí, yo no quería, pero pues al final se dio. Pero no quería y no quería, pero al final quiso. Sí, al final no se opuso, pero fíjese que Laura se arrepintió muy poco después y pues ya el efecto era irreversible. Doctor Contreras, me pregunta un oyente si para este caso no aplicaría la legislación colombiana que establece que la edad establecida para dar consentimiento de actos sexuales es de 14 años. Si ella tenía 15, ¿esto no incluiría en el marco de esta ley la posibilidad de decidir sobre si quería seguir siendo mujer o quería volverse hombre? No, yo acá no vendría a aplicar la legislación sobre actos sexuales abusivos del proceso penal. Aquí yo más bien pienso que tienen razón los que estaban comentando ahorita al inicio del programa aquí asumimos que antes de los 18 años no se pueden hacer muchas cosas. Sí, no se puede fumar un cigarrillo, no puede votar, no puede tomar una cerveza, mucho menos puede hacerse procedimientos médicos sin consentimiento informado. Yo le cuento, hace menos de un año me fueron a sacar una muela y antes de sacarme la muela, la odontóloga me dijo, me firma aquí, por favor. Y es un consentimiento informado que yo leí y firmé. Ahora, cuando a usted le van a hacer una transición de género a los 15 años, yo creo que lo mínimo es ese consentimiento informado, que además la jurisprudencia lo ha señalado como cualificado, escrito, con los riesgos, con los efectos adversos y sobre todo con los que son irreversibles. Esto no se dio. Sí. Doctor Contreras, una pregunta final, porque me están escribiendo aquí un par de papás que dicen, estoy en las mismas con mi hijo, aunque hay uno que tiene 16 años, una que tiene 17 años. ¿Usted es padre, doctor Contreras? Sí, señor. ¿Qué lecciones sacaría usted después de conocer a fondo el caso de Laura? No, muchísimas. Como le digo, a mí me interpeló especialmente la entrevista que tuve con el papá, precisamente tal vez porque yo soy padre, y él me decía a mí, es que se sentía muy solo, muy frustrado porque no había para dónde mirar. Si usted ya está en la mejor clínica de Colombia y le dicen que eso es lo que hay que hacer, ¿qué más hace? Entonces, primero, acompañar a los papás, acompañar a estos pacientes y contarles que les queda mucho por vivir. Piense que la esperanza de vida está muy alta. Una persona que está en su adolescencia, 20 años, le pueden quedar 60 años por delante. Lo que haga ahorita no necesariamente es lo que va a querer en unos años y no tienen, podrían esperar, podrían buscar otras alternativas. Doctor Contreras, muchas gracias, muy amable. A ustedes muchas gracias. El abogado del caso Laura, 9 en punto, Felipe Porto.